¿Por qué algunos hijos de Dios no hacen lo que Dios manda? ¿Es que Dios no tiene toda la autoridad o todo el poder? ¿O no es el Señor que dice ser, de manera que haga que quienes dicen ser sus hijos lo obedezcan? ¿Por qué algunos hijos de Dios no hacen lo que Dios les manda? Hace unos días leí una frase que se le atribuye al profesor de Biblia William Berkeley y que dice de la siguiente manera: la tragedia de la vida y del mundo no es que los hombres no conocen a Dios. La tragedia es que, conociéndolo, todavía insisten en seguir su propio camino. ¿Qué responderían las Sagradas Escrituras ante la pregunta por qué algunos hijos de Dios no hacen lo que Dios manda? No es falta de autoridad de Dios. Vamos a considerar en las Sagradas Escrituras hoy 3 respuestas a esa pregunta y 2 ejemplos acerca del actuar de Dios ante sus hijos desobedientes. La primera respuesta la vamos a encontrar en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26. Génesis 1:26, que a la letra dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La primera respuesta derivada de Génesis 1:26 es que, habiendo sido creados a imagen y semejanza de Dios, los seres humanos recibimos de Dios la capacidad de pensar, la capacidad de sentir y la capacidad de actuar de una manera interconectada con Él en el plan original, en el plan perfecto. Creados a semejanza de Dios es recibir la capacidad de generar nuestros propios pensamientos, nuestros propios sentimientos y nuestras propias tomas de decisiones para actuar, pero en el plan original, en una interdependencia con nuestro Dios. Segunda respuesta. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 12 y versículo 18, para entender allí la respuesta de la Sagrada Escritura de por qué algunos hijos de Dios no hacen lo que Dios manda. Romanos 3:12 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto nos recuerda la desobediencia de Eva, que en su capacidad de autogestión de pensamiento, en su capacidad de autogestión de sentimiento y en su capacidad de autodecisión, decidió hacerle caso al maligno, y es cuando dice el apóstol Pablo: todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Veamos ahora en Romanos capítulo 3,
versículo 18, lo que el apóstol Pablo sigue diciendo: no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay un respeto absoluto de parte de las criaturas de Dios para con Él. Entonces, ese plan original, perfecto, en el que nosotros, privilegiados, utilizaríamos nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar conforme a la perfecta voluntad de Dios, se rompió. Y a partir de Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva salen del huerto de Edén, ellos comienzan a pensar como ellos quieren, sin ninguna brújula, habiendo perdido su perfección y la dirección de Dios, y en cuanto a sus sentimientos hacen lo mismo, y en cuanto a su toma de decisiones para actuar, hacen lo mismo. Y el apóstol Pablo dice: se inutilizan porque no hay ningún respeto de Dios delante de sus ojos. Veamos ahora la tercera respuesta. ¿Qué hace Dios cuando mira que sus hijos actúan de esta manera? Damos gloria al nombre de Dios porque Él es congruente. Y si Él sabe que nos dio la capacidad de pensar, de sentir y de actuar, que en términos teológicos podríamos llamarle libre albedrío, Dios congruentemente, digamos que ejerce su voluntad permisiva para permitirnos pensar, sentir y actuar, haciendo uso de estas capacidades que Él nos dio. Pero habiendo venido su Hijo Jesucristo a nuestra vida a reinar, y mediante su Espíritu Santo hacer de nosotros nuevas criaturas, y darnos la mente de Cristo, y poner en nuestra vida un corazón de carne que sienta, y habiendo el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, enderezado nuestros pies para andar por sendas de rectitud, se espera que quienes somos hijos de Dios sepamos entonces pensar para la gloria de Dios, sentir para la gloria de Dios y actuar para la gloria de Dios. Sin embargo, no ocurre así en muchos casos. ¿Y qué hace Dios? Bueno, la tercera respuesta que nos muestra la Sagrada Escritura en dos pasajes que ahora voy a mencionar es detenerse y esperar a que nosotros, ayudados por el Espíritu Santo de Dios, reaccionemos. Ya hemos repetido que Jesucristo dijo que el Espíritu Santo vendrá y nos guiará a toda la verdad. Pero ya hemos mencionado también que podríamos entristecer al Espíritu Santo o apagar al Espíritu Santo. Los hijos de Dios que hacen uso de su forma de pensar, de sentir y de actuar a su manera, fuera totalmente de la soberana dirección de Dios, están mal usando estas tres bendiciones que forman nuestra personalidad que Dios nos dio. Pero Dios, como veremos ahora, queda quieto y espera a que su Espíritu Santo nos redarguya, a que su palabra nos redarguya, a que las circunstancias nos redarguyan para corregir nuestros pasos. Esta tercera respuesta la quiero ilustrar con la famosa parábola del hijo pródigo porque es muy descriptiva.
Ustedes ya saben que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso 11. Allí, con toda claridad, la Sagrada Escritura narra el inicio de esta parábola y dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? Le repartió los bienes. Probablemente tú estés desesperado ahí en tu asiento o en el lugar donde estás y digas: ¿pero por qué le repartió los bienes? El evangelista sigue diciendo y agrega, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. E insistimos en la pregunta: ¿pero por qué le dio los bienes? ¿Por qué lo heredó en vida? Esta parábola habla de Dios, es el Padre, es el hacendado, y el Hijo somos nosotros. ¿Por qué Dios le dio los bienes a su Hijo? Porque Dios nos respeta y respeta las capacidades que Él nos dio. Y en principio usa lo que en teología llamamos voluntad permisiva para que nosotros utilicemos estos 3 recursos que nos ha dado hasta cierto límite para hacernos responsables de nuestra conducta. El segundo pasaje que quiero utilizar para mostrar el respeto de Dios es el del libro de Jonás, capítulo 1, que conocemos también de una manera plena, y voy a leer el verso 1, 2 y 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3 ahora. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. No sé ¿qué le habríamos dicho nosotros a Dios si hubiésemos estado ahí y hubiésemos visto a Jonás formado en la línea para la taquilla del barco y luego comprando el boleto? No sé si le habríamos hablado a Dios y le hubiésemos dicho: Señor, tu siervo, el profeta que tú mandaste a Nínive, ya se va a otro lado. ¿Dónde está tu autoridad? ¿Qué pasó? El hijo pródigo recibe sus bienes y se marcha. Jonás recibe una instrucción de Dios y se marcha a otro lado. ¿Qué pasa con Dios? No pasa nada. Dios es sumamente respetuoso de las capacidades que Él nos dio para nuestro uso. Pero hay que subrayar que eso tiene un límite. Sin embargo, deseo afirmar a la luz de la Sagrada Escritura que nuestro Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, no trabaja con cada uno de nosotros, hijos desobedientes a Él, como tal vez tú y yo lo haríamos,
Y tampoco trabaja de una manera similar. Pues lo que hizo con el hijo pródigo lo va a hacer con Jonás, y lo va a hacer con Sansón, y lo va a hacer con etcétera, etcétera, etcétera. Dios tiene una forma particular por su amor y por su misericordia hacia cada uno de nosotros de actuar con nosotros. Si siguiéramos leyendo la parábola del hijo pródigo, nos daríamos cuenta que al hijo pródigo lo dejó marcharse y en su infinita misericordia permitió que se acabara todos sus recursos económicos, permitió que experimentara soledad, hambre, menosprecio, semidesnudez, pérdida de sentido de pertenencia en algún lugar, para terminar como un vagabundo buscando trabajo, mediante el cual ya no digamos pudiera vestirse, sino pudiera comer. Y no lo hallaba. Y terminó cuidando cerdos. Actividad absolutamente denigrante y prohibida para un judío. Y Dios le permitió, no lo dejó, no lo abandonó. Dios todos los días lo observó y lo observó y lo observó, pero le permitió vivir toda esa degradación y ese empobrecimiento, porque seguramente Dios sabía que ese muchacho necesitaba ese proceso de lecciones para aprender y volver en sí. Cosa que maravillosamente ocurrió para gloria de Dios, para bendición de ese muchacho y para gozo de su padre. Ahora veamos a Jonás. Dios con Jonás no extendió su permiso. La Biblia dice en ese corto libro escrito por el mismo profeta Jonás, como cuando él ya está dentro del barco y dormido en lo más bajo de las instalaciones, Dios provoca una tormenta para enseñarle quién es el soberano, en quien recibe la autoridad total y a quien le debía una obediencia absoluta. Y viene la tormenta y se causa un terrible temor en toda la tripulación de esa nave y tiran enseres al mar para aligerar el peso. Y finalmente Jonás tiene que declararles que es un profeta del Dios Altísimo, pero que anda huyendo de su presencia y pide que lo tiren al mar. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, ¿quiénes estaremos en el lugar del hijo pródigo? Y andamos dando tumbos, y andamos viviendo pobrezas y carencias, y no hallamos nuestro lugar, no tenemos brújula, y ahí vamos, sin saber cómo reaccionar. ¿O quiénes estaremos en los zapatos de Jonás, habiendo recibido órdenes claras de Dios y habiendo tomado la decisión de no hacerlas y de irnos lejos de su presencia? A la pregunta de por qué no hacemos los hijos de Dios lo que Dios manda, la respuesta bíblica entonces es porque Dios nos dio la capacidad de autogestión de pensamiento, sentimiento y voluntad, y no obstante ser de Cristo, no las hemos dispuesto, entregado, ofrendado bajo el señorío de Cristo
para que entonces llevemos nuestros pensamientos cautivos y con un corazón de carne que siente y con una voluntad santificada atendamos a la voluntad de Dios cada uno de nosotros para hacerla. La voluntad de Dios es diferente para cada uno. Tendremos cada uno que estar atentos a la voz de Dios, a la dirección de Dios, para saber qué hacer. Mis amados hermanos, cuando decidamos no hacer la voluntad de Dios, no necesariamente Dios va a actuar de inmediato como con Jonás, pero tampoco podemos asegurar que nos va a dejar experimentar cosas terribles como el hijo pródigo. Eso dependerá de la sabiduría de Dios y de cómo nos trate a cada uno de nosotros. Por lo tanto, es necesario que nos quebrantemos delante de nuestro Señor Jesucristo al modo de Saulo de Tarso, que caigamos vencidos por su amor y por su gracia, para estar insistiendo todos los días en la pregunta de decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El pastor David Platt, un pastor contemporáneo, autor de varios libros, dice: miles de personas en todo el mundo se sienten culturalmente cristianos, pero bíblicamente no lo son. No estarán en la vida eterna los culturalmente cristianos. Estarán en la vida eterna los bíblicamente cristianos. Aquellos que han doblegado su forma de pensar, de sentir y de actuar ante el señorío de Jesucristo para seguirlo obedientemente para la gloria de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, es verdad que la carne es débil. Sin embargo, te estamos agradecidos porque, habiéndonos obsequiado a tu Santo y Divino Espíritu, su tarea es darnos poder y dirección para mantenernos en obediencia a tu voluntad. En esta hora te pedimos que perdones todos esos actos de desobediencia que hemos cometido, y que el amor eterno tuyo, nuestro buen Padre Celestial, la gracia siempre abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el consuelo, la dirección y el poder de tu Santo y Divino Espíritu sean con todos nosotros y con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Amados, rendidos al señorío de Jesucristo. Amén.